Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Este canal nació, y lo he comentado varias veces, como un vehículo para compartir mis ideas acerca de la no creencia en las deidades, mis críticas a la religión y mis críticas a las consecuencias de las creencias religiosas que pueden ser enormemente dañinas, enormemente peligrosas y enormemente poco amables para la vida y el bienestar de muchísimas personas, entre los creyentes y entre las víctimas de los creyentes. Cuando yo comencé este canal no había casi información al respecto en YouTube y en general en Internet, y yo sentía que le podía ser útil comentar mis experiencias a personas, sobre todo jóvenes, que tuvieran la posición atea o agnóstica, ahora veremos la diferencia, pero que se sintieran sobre todo solas, desconectadas del mundo a su alrededor, como me puedo haber sentido yo, rodeado, como estuve, de una familia fervorosamente, casi fanáticamente católica. El sentimiento de no pertenencia, el sentimiento de estar haciendo algo mal, el sentimiento de que quizás uno está equivocado, sin tener apoyos, sobre todo desde el punto de vista argumental, para sustentar sus ideas, puede ser muy angustiante. Y yo pensaba que un canal así podría ayudarle a algunas personas. Aclarando rápidamente, aunque lo he dicho en muchas ocasiones, ateísmo es la no creencia en una deidad. El ateo no cree en Dios. El ateo vive su vida sin considerar que la existencia de Dios sea posible y por lo tanto sea un factor. Es como no vivir preocupado por los extraterrestres o no vivir preocupado porque los duendes no te muevan las cosas en la casa, o no vivir preocupado porque tu signo astrológico diga que esta semana te va a tocar romperte un dedo contra la pata de la mesa. Es una posición de creencia ante la vida. No es lo mismo que la afirmación de la no existencia de Dios, porque ningún ateo afirma que no existe Dios y para ello se tiene que definir como agnóstico, es decir, aquella persona que, admitiendo que no sabe si pueda o no existir un Dios con alguna definición más o menos extraña que alguien pudiera ofrecer, sí puede decir que las evidencias que le ofrecen para la creencia en dioses son demasiado blandas, son demasiado poco convincentes, son demasiado poco rigurosas, son demasiado poco interesantes y son fácilmente refutables. Muchas personas me comentan, por ejemplo, me exigen en los videos dedicados a religión, a creencias y a dioses, que demuestre yo la inexistencia de Dios. Es un poco extraño porque yo no tengo por qué demostrar la inexistencia del Dios en el que tú puedas creer, que no sé cuál sea. Porque si te fijas, cada quien tiene una idea distinta de Dios. Y entonces yo no puedo negar, demostrar la inexistencia de todos los dioses imaginables. Puedo demostrar que Zeus no vive en la cima del monte Olimpo, simple y sencillamente subiendo al monte Olimpo y preguntando por Zeus. Pero de allí a todos los demás miles y miles de dioses que ha generado la humanidad en sus fantasías, no es razonable pedir que se demuestre su inexistencia. Lo que sí es razonable, además, según la lógica, es que la carga de la prueba corresponde al que afirma. Si tú afirmas que algo ocurre, que algo existe, te corresponde a ti demostrar que existe, no a mí demostrar que no existe. Si tú afirmas que una pócima mágica cura determinada enfermedad, no es asunto mío ni de nadie más demostrar que no la cura, es asunto tuyo demostrar que la cura. Si tú afirmas que existe algo tan tremendo, tan enorme, tan inconmensurable como una deidad, un Dios, un ser supremo, amo de todo el universo, pues es lógico pedirte que tengas alguna prueba de ello, y si no la tienes, va a ser muy difícil que se te tome demasiado en serio. La posición, pues, del agnóstico es la de no sé, pero no es la de no sé y me quedo como a la mitad del camino entre la creencia y la no creencia. La posición del agnóstico es que no habiendo datos suficientes ni pruebas suficientes para demostrar la existencia de Dios, no lo acepto aunque no pueda demostrar su inexistencia.
Yo no puedo saber quién ve este canal. Sé que algunos de los videos más vistos están relacionados con la religión, las creencias, la creencia en Dios y las consecuencias de la religión. Así, por ejemplo, uno de los más vistos es el que dediqué al Opus Dei. Está también el de los testigos de Jehová y los mormones, el de los secretos de la masonería, el que le dediqué al Dalai Lama, que es probablemente de los más vistos de todo el canal, el de las respuestas de un ateo a unas preguntas que me habían hecho, y el de preguntas a los creyentes, que con buena intención muchos trataron de responder a muchas cosas menos a las que yo preguntaba concretamente, como se puede ver en los comentarios. De todos modos, agradezco muchísimo su atención. Yo no sé quiénes pueden ver el canal, no tengo estadísticas al respecto, pero sí sé quiénes comentan, y quienes comentan en su gran mayoría no son ateos ni ateos ocultos, clandestinos o de armario, ni ateos abiertos y reconocidos. Generalmente quienes me comentan son creyentes. Y en general son creyentes que creen que son creyentes porque, como vamos a ver hoy, usted no cree en Dios. De verdad. Uno de los comentarios más curiosos que recibo yo es aquel que dice que estoy negando a Dios y que al negar a Dios primero he aceptado su existencia. No es exactamente así. Otro argumento hermano de ese es el que me dice que yo odio a Dios, que por qué odio a Dios. Quizás me trataron muy mal de niño, quizás algún creyente me pegó un sopapo y desde entonces odio a Dios o al Dios en particular de la persona que me escribe. No se puede odiar a lo inexistente, no se puede odiar a lo que es meramente un producto de la fantasía. No se puede odiar a los unicornios, no se puede odiar a los gnomos, no se puede odiar a los aliens. Quizás uno pueda sentir que odia a los orcos cuando ve Los Señor de los Anillos, pero no es un odio real como el que siente contra alguien que nos hace víctimas de una terrible injusticia, por poner un ejemplo. No hay ningún odio a la deidad, pero sí hay una preocupación que me parece muy legítima por los resultados de la creencia en la deidad. Pongo un caso. Las creencias hinduistas proponen que cuando una persona muere debe ser incinerada, calcinándola en una bonita pira funeraria. El problema es que si quien ha muerto es un hombre y tiene una mujer y esa mujer sigue viva, la costumbre es que la mujer sea quemada viva en la pira junto con su marido. Yo no puedo odiar a Vishnu o a Kali o a alguno de los dioses del enorme panteón de dioses del hinduismo, pero puedo criticar enormemente que la creencia en esas supersticiones lleve a que mujeres absolutamente inocentes sean brutalmente sacrificadas, quemándolas vivas, que es una de las muertes más aterradoras que se puede uno imaginar, simple y sencillamente porque alguien cree que algún dios dijo que había que hacerlo. Así que ni se niega ni se odia, pero sí se critican las consecuencias de las creencias en esos dioses, en esos miles y miles de dioses. Porque el ser humano puede haber tenido escasez de agua, puede haber tenido escasez de abrigo, puede haber tenido escasez de ropa y escasez de alimentos, escasez de esperanza, escasez de sueños, pero de lo que nunca ha tenido escasez es de dioses. Al parecer, desde el principio se marcó la idea de que todos los fenómenos que no comprendía tenían un elemento divino, un elemento preternatural, un elemento sobrenatural que controlaban fuerzas más allá de su capacidad de comprensión. El dios del trueno, el dios del agua, el dios del sol, la diosa de la luna, la diosa de la tierra, el dios de las fuentes, el dios del desierto, los dioses de los árboles, los espíritus de las montañas. Con el transcurso de la historia humana, sin embargo, resultó que todas esas cosas pues no tenían dioses y que se movían no por fuerzas inexplicables, aterradoras, misteriosas y preternaturales, sino que se movían por mecanismos que hemos sido capaces de comprender, que hemos sido capaces de reducir al conocimiento que hoy llamamos ciencia. El Sol no es un dios, sino que es un enorme horno termonuclear donde núcleos de hidrógeno y núcleos de helio se van uniendo para crear material más pesado y en el proceso liberar una enorme cantidad de energía que afortunadamente nos llega en cantidades suficientes para la vida, ni tan pequeño como para impedirla, ni tan grande como para calcinarnos, como sería el caso de nuestro vecino Venus. Las nubes no eran dioses, el trueno no era dios, la tierra no era diosa. Pero conforme íbamos descubriendo eso, nos íbamos inventando dioses cada vez más complejos. Y que finalmente terminan, a través de sus sacerdotes, por supuesto, imponiéndonos obligaciones, omisiones,
privaciones o acciones que resultan dañinas para nosotros o para la gente o los seres vivos a nuestro alrededor. Y por supuesto, usted no cree en Dios, o no cree al menos en esos dioses. Los creyentes que no se dedican a reñirme, a enojarse conmigo y a decirme que estoy negando a Dios o que estoy odiando a Dios, algunos muestran una sincera preocupación por el bienestar de mi alma. Esto me da la idea de que la mayoría de ellos son creyentes de las religiones islamo-judio-cristianas, aunque no lo dicen habitualmente, no ponen en su firma soy evangélico, soy anabaptista, soy católico, soy musulmán chiita, no lo hacen. No consideran que sea importante porque todos creen que hablan del mismo Dios. Y no. Pero algunos me desean sinceramente que ojalá y encuentre yo a Dios. Y cuando me dicen que ojalá y encuentre yo a Dios, yo entiendo la bondad del deseo. La idea es que si yo logro finalmente conectar con la deidad, voy a salvar mi alma y no me voy a ir al infierno, que es lo que parece que voy a hacer. Y a estas personas les preocupa el bienestar de mi alma, como les preocupaba a muchos que en el pasado cometieron todo tipo de atrocidades o hicieron todo tipo de cosas buenas para salvar la mayor cantidad de almas posible. Mi alma les preocupa, pero nunca me dicen a qué Dios tengo que encontrar. Y aquí hay un paréntesis muy curioso de algunas personas que me interesaría mucho saber a qué religión se adscriben o a qué versión de la religión se adscriben, porque son los que dicen, es que el catolicismo no interpreta correctamente la Biblia. Es que la Biblia no representa realmente la voluntad de Dios. Es que el cristianismo es una religión que no se sustenta en la verdad de la voluntad de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo saben ellos cuál es la verdadera voluntad de Dios? Y si lo saben, hombre, ¿por qué no nos dicen? Pero hay otros a los que el asunto de mi alma les provoca más que nada un enorme gusto. En alemán existe la palabra Schadenfreude, que se traduce en general como el disfrute de la tragedia ajena. Es lo que sentimos cuando el malo de la película es engañado por los más débiles o incluso recibe su justo castigo. Schadenfreude. Y algunas personas, algunos creyentes, no dudo que sincerísimos, expresan un enorme Schadenfreude anticipado a mi muerte y mi condena a los infiernos. Esto adquiere dos formas muy interesantes. La primera es, pronto te vas a morir. Yo no sé, espero que no deseen que sea demasiado pronto. Y entonces vas a ver. ¿Y qué quiere decir esto? Que me voy a ver de frente a frente con el Dios en el que ellos creen. Y ese Dios me va a decir, por no creer en mí, que soy lo más importante del mundo, te vas a freír en el infierno para siempre. Y eso les provoca un júbilo enorme. O bien están los que dicen, bueno, ya cuando estés cerca de la muerte aceptarás a Dios. En un avión que está por estrellarse, no hay ateos. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿y por qué los aviones que están llenos de creyentes que rezan se estrellan? No veo que sea muy útil convertirse en una religión absurda en el momento en que va a ocurrir un accidente inevitable, como ocurren muchos todo el tiempo. Y si ocurren cada vez menos, no es porque la gente sea más creyente, sino porque hacemos mejores aviones y los tratamos conociendo mejor los errores tanto de la mecánica de los vehículos como de las personas que los tripulan. Finalmente están quienes están muy preocupados por mi preocupación por los dioses. Me dicen, si no crees en Dios, ¿por qué hablas de Él? Si no crees en las religiones, ¿qué te preocupa que otras personas sí crean en ellas? Si te parece que los creyentes están equivocados, ¿por qué te ocupas de ellos y no te dedicas a lo tuyo? Cosa que me parece en sí contradictoria porque podría yo preguntarles, si estás tan convencido de que mis posiciones son equivocadas y que los ateos viven en el error, ¿por qué pierdes tu valiosísimo tiempo hablando de mí y criticándome en tus comentarios en YouTube? La respuesta, y esta ya la he dado muchas veces, es que a mí no me interesa Dios. Me interesan las consecuencias de la creencia en dioses, de las religiones construidas alrededor de los dioses y de las acciones de los creyentes que creen en las religiones con base en los dioses, y así pueden cometer las atrocidades que cometió la Iglesia Católica durante la Inquisición, las atrocidades que cometieron muchas iglesias protestantes en la persecución de las brujas, las atrocidades que se cometen hoy en día en los territorios todavía controlados por el Daesh, la barbarie de las persecuciones religiosas que todavía estamos viviendo en el mundo. No hace falta que exista Dios
para que unas personas persigan a otras en nombre de Dios. Y eso creo que legítimamente me puede preocupar, y no es que me preocupe, la verdad, si tú crees que tu Dios tiene la barba verde, azul o morada. Pero decíamos que tú no crees en Dios. Tú crees que crees en un Dios que tú mismo has definido. No es el Dios exactamente que define la iglesia a la que tú perteneces, porque no sigues nunca al 100% con fidelidad absoluta todos los dictados de tu religión. Lo intentas, muchos lo intentan, al menos muchos tratan de ser absolutamente fundamentalistas, literales, hacer exactamente todo aquello que su libro sagrado o sus sacerdotes o sus documentos o sus creencias transmitidas oralmente establecen que debe hacer. Pero nadie lo cumple a cabalidad, precisamente porque ese tipo de ordenamientos morales, sociales, económicos y a veces hasta políticos son absolutamente inaplicables a la vida real. Se presentan como ideales inalcanzables, como una forma también de controlar a la gente, controlar sus deseos, controlar sus acciones, controlar incluso sus pensamientos. Todas las enseñanzas religiosas tienen ese objetivo, que el fiel a la religión sea precisamente fiel. Y tú no eres fiel a tu religión y por lo tanto en realidad no crees exactamente en lo que se supone que tu Dios ha ordenado. Pero hay algo aún más grave. Puedes decirme que sí, que intentas ser lo más apegado a los dictados que te han dicho los sacerdotes, porque Dios no te ha visitado para contártelo. Tratas de ser lo más apegado a lo que te dicen que es actuar correctamente creyendo en Dios. El problema, por supuesto, es en cuál Dios crees. Cuando yo me muera, para júbilo de algunos de los que nos comentan aquí en YouTube, supongamos que me enfrento a una deidad. ¿A qué deidad me voy a enfrentar? ¿Acaso me voy a encontrar con Anubis, que tomará mi corazón y lo pondrá en una balanza con una pluma, a ver si he sido una buena persona? Anubis, un señor con cabeza de perro o chacal o algo así. ¿O será Huacantanca, el dios de los Lakota Sioux? ¿Será Quetzalcóatl o será el dios de las profundidades, Poseidón? ¿Será Júpiter, Odín, Thor o Loki, Pan, Ku o Shenong, Izanagi o Kaminari, Valor o Cernunos, Brahman o Ahura Mazda, Asha o Malsumis, Iktomi o Nanuk, Itzamná o Mictlantecutli, Chasca o Lono, Bayame o Mayari, Tengri o Suata, Berkut o Marzana, Ogún o Martú, Tapio o Teoyucín, Wad o Acuanduba, Yahvé o el Dios en el que tú crees sin darle ni siquiera un nombre preciso. ¿Cuál de todos los dioses quieres que yo acepte como creyente? Pero antes de eso explícame, ¿por qué no crees en todos los demás dioses que mencioné? Porque tú no crees en Dios. Tú crees en tu fantasía particular. No has desarrollado la idea de una deidad a partir del conocimiento que tienes del universo a tu alrededor. Has desarrollado tus creencias a partir de las creencias que te enseñaron, sin jamás demostrarte a ti la existencia de Dios. Sí te pueden decir que si una vez practicaste la oración fervorosamente y se curó tu tía Enriqueta, ello fue por la voluntad de Dios. Pero quizás también sería bueno darle algún poco de crédito a los médicos que atendieron a tu tía Enriqueta y a su sistema inmune y a su capacidad de curación. La atribución de consecuencias a la causa de Dios es un poco arbitraria y en el fondo lo sabes. Pero si crees en el Dios que te has inventado, ciertamente no crees en todos los demás. Esta no es una idea original mía, sino que en su forma más conocida la planteó Stephen Roberts cuando dijo: afirmo que ambos somos ateos, yo solo creo en un Dios menos que tú. Cuando entiendas por qué haces a un lado a todos los demás dioses posibles, entenderás por qué hago el tuyo de lado. Y ese es el gran problema cuando hablamos de Dios. Cada creyente tiene su propia idea de Dios, cada creyente ha variado un poco las enseñanzas que le dieron para ajustar a su Dios, a su vida personal. Dios dice que la anticoncepción es mala, pero en mi caso creo en ese Dios, pero permitiendo la anticoncepción.
o permitiendo los trasplantes, o permitiendo las transfusiones sanguíneas. Dios dice que hay que rechazar a los homosexuales, pero tú tienes algunos amigos gays que son muy buenas personas y no ves motivo para que acaben en el infierno. Y entonces tu Dios lo mueves un poco hacia un lado menos incómodo. Tu Dios dice que no comas carne los viernes, pero bueno, tampoco será para tanto, y un chuletón algún viernes se vale porque, gracias a Dios, es viernes. Tu Dios te lo has creado a ti mismo, pero no crees en todos los demás dioses, ni siquiera crees en el Dios que te enseñaron cuando eras pequeño, porque además te lo pueden haber enseñado personas con ideas muy distintas respecto de Dios. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema viene en el momento en que vamos en un avión que está a punto de caer. Yo no tengo problema. Yo no voy a rezarle a ningún Dios, pero tú tienes un problema muy grave. Cuando te pongas a rezar pidiendo evitar la caída del avión, ¿estás seguro de estarle rezando al Dios correcto? Y por preguntas así y por consideraciones así, es por lo que muchas personas se molestan conmigo y dedican su tiempo a hacerme comentarios como los que hemos repasado en este pequeño video. Finalmente, el Dios en el que usted cree es tan poco probable como todos los demás dioses que hay, y al final no tiene ninguna garantía de que su Dios a la medida sea el Dios verdadero que controla todo el universo, y en ese sentido su incertidumbre es bastante peor que la de los ateos. ¿No cree usted?